Amigo del canal de Tech, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar Excel 2019. Vamos a hacer funciones de base de datos. El día de hoy tenemos este ejercicio en el cual vamos a explicarle funciones que van a permitir desarrollar un máximo trabajo y eficaz a la hora de trabajar con Excel, sobre todo cuando tenemos una data grande. Acá tenemos una base de datos, correcto, de esta empresa Per Company y tiene sus gastos del primer trimestre, ¿sí? Los 3 primeros meses del año tiene sus gastos totales, tiene su división, su categoría, los meses y sus gastos totales. Y miren, tenemos 61 registros. Pero vamos a ir viendo qué nos va a pedir que resolvamos. En este caso vamos haciendo primero el segundo y luego el tercero. Me dice buscar gastos totales. Me dice que busque los gastos totales, pero por software. Correcto. Cuando me dice por software significa que dentro de la categoría está software, ¿correcto? Entonces me piden solamente buscar los gastos totales de esa categoría. No puedo utilizar la función suma, ¿verdad? Solamente suma me va a hallar el total de todos los gastos, pero específicamente me dicen cuánto son los gastos o cuánto es la suma de los gastos solamente de la categoría software. Cuando nos pidan ese tipo de ejercicios y nos den un solo criterio, en este caso, que es la categoría, yo tengo que utilizar la función igual sumar.si, que es una de las funciones, el cual me va a dar un resultado en base a un criterio, y eso lo vamos a ver aquí. Pero antes de hacer esto, vamos a poner nombre a los rangos, ¿correcto? Lo vamos a hacer por cada columna. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda la data, lo voy a poner aquí, por favor. Voy a poner aquí en la primera columna de visión, correcto, y voy a presionar la tecla Shift Control Shift, perdón, sí, Control Shift flecha abajo y luego me voy a la derecha para que seleccione toda la data, ¿correcto? ¿Sí? Para que me vaya a seleccionar toda la data. O si no, lo que habíamos, si ustedes quieren, no lo quieren hacer con el arrastre, utilizamos la combinación de teclas Control E. Control E selecciono toda la data, ¿correcto? Ese es un atajo que hemos visto en un video de nuestro canal. Correcto, entonces me pongo en la primera celda y digo control E para seleccionar toda la data. Una vez que tengo toda la data, lo que yo tendría que hacer es irme a fórmulas y en la pestaña fórmulas irme a administrador de nombres. Pero aquí lo que voy a hacer, ¿qué cosa? Es que darle nombre a cada uno de estas. Yo no quiero eso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer esto de acá muy interesante. Seleccionamos toda la data y lo que vamos a hacer es del grupo de fórmulas elegir la opción que diga crear desde selección. Le hago un clic y me sale esta ventana. Los famosos llamados rótulos en Excel. Entonces le voy a decir crear nombres a partir de los valores de columna izquierda no, pero sí fila superior. ¿Y por qué fila superior? Porque en la fila superior están los encabezados. Eso indica que me va a hacer, ¿sí?, un nombre de rango por cada columna. O sea, voy a tener 6 nombres de rango, desde división hasta gastos totales. Entonces dejo activado el check fila superior, le doy a aceptar y a Excel me va a crear el nombre de rango de cada columna. Si yo lo veo aquí, voy a ver que ahí están todos los nombres de rango por cada columna. Entonces he creado nombres de rango desde la selección, o también lo conocemos como rótulos. Entonces, como ya tenemos los nombres de cada columna, nombres de rango, va a ser más fácil trabajar con Excel. Entonces, voy a buscar los gastos totales, me voy a ir acá en fórmula, insertar función, y voy a buscar la función aquí que diga sumar.si. Le voy a ir y ahí tengo. Miren, aquí está. Voy a elegir aquí sumar.si. Muy bien. Y lo primero que me pide sumar.si es el rango. El rango del cual va a sumar. O sea, ¿qué es lo que va a sumar primero? Perdón, ¿qué es lo que me va a pedir el rango del criterio? ¿Correcto? No es el rango de suma, perdón, es el rango del criterio. En este caso vendría a ser categoría. Entonces yo aquí, me pongo aquí, por favor, en rango, y me voy acá a fórmulas y elijo esta opción, utilizar en la fórmula.
Cuando le hago clic acá a utilizar en la fórmula, me va a salir todos los nombres de rango. Entonces, en este caso, yo voy a elegir categoría. Correcto, ahí está. Y cuando elijo categoría, me salen todas las categorías. Correcto, está bien. ¿Cuál es mi criterio? Que sea de la categoría software. O bien lo escribo o lo selecciono. Y me aseguro fijando la celda con F4. ¿Correcto? Ya está. Y luego me va a pedir el rango suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Aquí sí me pide el rango de suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Los gastos totales, solamente de software. Entonces aquí, clic aquí y le digo gastos totales. Ahí está. Y miren que automáticamente Excel ya me arrojó el resultado. Recuerden bien. Primero el rango, que es la categoría. Luego el criterio, que vendría a ser software. Y luego le decimos el rango suma, que es gastos totales. Le voy a aceptar y ya tengo como resultado esto. Entonces vamos a dar el formato, selecciono esto y le aplico el formato. Ya estamos. Muy bien, ya le apliqué el formato. Entonces tengo como resultado esto. Entonces significa que si yo cambiara algún nombre, eso también tiene que cambiar. Vamos a probarlo. Correcto. Vamos a ver la compañía Copy. Ahí está. ¿Sí? Miren, ahí está. Sí, está trabajando normal. Si yo le digo red, ahí está. Entonces, perfecto. Está que trabaja muy bien. Muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos pidan hallar el total de gastos con criterios, utilizo la función sumar punto. Sí, quedó claro. Ahora me piden buscar los gastos promedios. En este caso me están diciendo que utilice los gastos promedios de la categoría REN. O sea, que saque el promedio. Ya no que sume, en este caso, que busque los gastos promedios de REN. Y esto lo haría, ya no utilizaría la función sumar.si, sino utilizaría la función promedio.si. Porque me están diciendo que saque un promedio de solamente la categoría REN. ¿Sí? Me pongo aquí, me voy a fórmulas, insertar función y voy a utilizar la función promedio.si. Voy a ir, ahí está, vamos a darle. Entonces lo primero que me va a pedir es que coja el rango. ¿Cuál es el rango que voy a escoger? En este caso el rango serían todas las categorías, ¿sí? Correcto, entonces me voy aquí, siempre a fórmulas, utilizar fórmulas y le digo categoría. ¿Qué categoría va a hallar? Me va a hallar la categoría REN, selecciono, o bien yo F4. O si no, yo bien lo mismo lo escribo, eso no hay ningún problema. El rango de promedio, ¿cuál es el rango de promedio? Los gastos totales. Le pongo aquí, me voy a utilizar función y le digo gastos totales para que me saque el promedio. Entonces, primero es el rango, luego el criterio y luego lo que va a sacar promedio, los gastos. Le voy a dar a aceptar y ya tenemos esto, el promedio. ¿Correcto? Copio formato, siempre acá en la escobita y van a ver que ya tengo esto de acá. Si yo quisiera saber cuánto es el de software, ahí está. Ese es los gastos promedios que realiza la empresa. ¿Correcto? Entonces, está bien nuestra fórmula. Entonces, ya sabemos cómo hallar un promedio, ¿correcto? Ya sabemos cómo hallar un promedio en base a una sola criterio, en este caso, a una sola categoría. Pero aquí, ya al comienzo nos piden que busque los gastos totales, pero ya no con un criterio, sino con dos criterios. ¿Qué significa? Que sea de una división, ¿sí? Y que sea de categoría software. Entonces me piden hallar ahí cuáles son los gastos totales en base a esos dos criterios. Si yo voy a trabajar con dos criterios, yo tengo que utilizar la función que se llama, vamos a ir a fórmulas,
Vamos a iniciar otra función y voy a utilizar la función sumar, punto sí, punto conjunto. Ahí está, sumar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué voy a utilizar esta función? Porque esta función lo que va a hacer es darme la suma, pero con más de un criterio. En este caso, estamos viendo acá. ¿Cómo funciona esta función? Primero me pide el rango de suma. ¿Cuál es lo que va a sumar? Entonces, lo primero que va a sumar aquí vendría a ser gastos totales. Eso es lo que va a sumar. Luego me pide el criterio 1, que sea de división es. Entonces, yo le digo que sea de división y su criterio es. Si gustan, lo fijamos. Y luego me va a pedir el otro criterio. El otro criterio sería de la categoría, clic acá, y su categoría es software. Y como ustedes ven, aquí me va a dar la suma total de estos dos criterios, de división, EAS y de categoría software. Una vez que he terminado, le voy a aceptar y ya tengo el resultado. Este es el resultado de la suma de las dos categorías. ¿Correcto? Entonces, estas funciones de base de datos son muy importantes porque nos van a permitir hacer el trabajo de una manera más óptima con Excel. ¿Correcto? Recuerden bien, si queremos sumar en base a criterios, utilizamos la función sumar.si. De igual forma, si queremos hacer promedios con criterios. Y si queremos sumar con más de un criterio, utilizamos la función sumar.si conjunto. Bueno amigos, espero que este video les haya servido. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Muy buenas noches.